La siguiente conferencia la impartirá la maestra en Ciencias Guadalupe Esperanza Trejo Parada. Ella es ingeniera industrial, egresada de la UPIXA, en donde también adquirió la maestría en Ciencias en Administración Industrial. Tiene además una maestría en Ciencias en Educación en la UNAM. Es educadora del CASEI desde 1998 a la fecha, integrante del Comité Técnico del CASEI, tanto en técnica superior como en ingeniería industrial. También consejera en ingeniería industrial en el Ceneval y asesora industrial de diferentes empresas. La recibimos con un aplauso. Buenas tardes. Bueno, es un gusto para mí estar con ustedes y hablar al respecto de lo que es la acreditación en nuestro país. Jóvenes. Sí es importante que les mencione que en 1994, lo que es en un congreso de ANFEI, que es la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Ingeniería, se determinó que se hiciera un organismo que acreditara lo que es la enseñanza de la ingeniería. En ese ámbito tenemos lo siguiente. ¿Qué es la acreditación de programas académicos? Va a ser una evidencia de calidad, es un camino a seguir para tener éxito y excelencia en las unidades académicas. ¿Qué implica todo esto? Esto nos va a llevar a lo siguiente. En esta conferencia vamos a ver la calidad educativa, lo que es el CASEI, la acreditación, lo que corresponde a criterios e indicadores, porque hasta 2014 se estaba llevando un instrumento de evaluación. Del 2018, que es el año pasado, a la fecha cambió. Antes eran 10 categorías con 84 indicadores. En la actualidad son 6 categorías con 30 indicadores. Pero no porque se eliminaron y sufrió una evolución el CASEI, quiere decir que va a haber programas de estudio sin la calidad correspondiente. Hace rato me llamó mucho la atención lo que decía el químico. Ellos cuidan mucho su producto y aunque se vaya a escuchar feo, nuestro producto como unidad académica son precisamente los egresados, con la formación, la competencia, las habilidades necesarias para que en su momento, de acuerdo a su carrera, a su licenciatura, ustedes determinen si su producto pasa o no pasa, que tengan las habilidades, los conocimientos necesarios para que puedan decir desde su ámbito de su profesión, ¿se está haciendo bien ese proceso o no? Esas características que ustedes tienen se van a fundamentar en un proceso de mejora continua, que es lo que maneja el CASEI. Ese proceso de mejora continua tiene lo siguiente, tenemos que aceptar el reto como unidad académica y eso implica que necesitamos hacer una evaluación de lo que estamos haciendo para después, en su momento, como ya mencionaron los ponentes anteriores, hacer acciones de mejora, detectar en qué podemos mejorar. Y por otro lado también volvemos a solicitarle al organismo acreditador que venga y nos audite, nos evalúe. Y este proceso de evaluación lleva normalmente 2 días. Estar en su unidad de aprendizaje, en su unidad académica, definitivamente viendo que lo que ustedes nos dijeron, sus autoridades nos dijeron, sus maestros participaron, ustedes también a través de las entrevistas, que lo que ustedes están diciendo es lo que realmente están haciendo para asegurar que lleven esas competencias, ese conocimiento mínimo necesario para que puedan ejercer su profesión
en el ámbito laboral, ya sea en el sector productivo, en el sector de servicio, en el sector público o privado, de tal manera que este proceso de mejora constantemente está en su momento siendo cíclico. Por otro lado, también tenemos lo siguiente, y me gustaría que escucháramos, nos vamos a llamar como una hora en ver este Ratatouille, pero no importa, es importante que lo veamos, por favor. Oye, no sé qué decir. Me equivoqué respecto a tu amigo y respecto a ti. No creas que estoy eligiendo esto en vez de la familia. Es que no puedo escoger entre dos partes de mí. No estoy hablando de la cocina. Hablo de tus agallas. ¿Esto significa tanto para ti? No somos cocineros, pero somos familia. Solo dinos qué hacer y considera lo hecho. ¡Que no se vaya el inspector! ¡Equipo Delta! ¡Ya! ¡Los demás ayuden a Remy! Equipo 3 les toca el pescado. Equipo 4 rostizados. Equipo 5 parrilla. Equipo 6 salsas. Todos a sus lugares. ¡Corran, corran, corran! Los que toquen la comida caminen en dos patas. Necesitamos un mesero. Perdón por la tardanza, pero nos falta gente en la cocina. Tómense su tiempo, no importa. Asegúrense de suavizar bien ese filete babet. ¡Dale uno! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Cuidado con el licuado Menier! ¡Menos sal! ¡Más mantequilla! ¡Usen solo el queso Nicolet! ¡Oh, oh! Comparen la ensalada como una obra maestra. No mucha vinagreta en la ensalada con dulce. No dejen grupos en la mantequilla blanca. ¡Sigan partiendo! ¡Quiero bien cocidas esas escalopas! ¡Degustación! ¡Bajen cucharas! ¡Rico! ¡Demasiada sal! ¡Rico! ¡No hiervan el consomé! ¡Se endurece el faisán! ¡Emil! ¡Perdón! ¡Colette, espera! ¡Colette! ¿Volviste? Colette, yo... No digas nada. Si lo pienso bien, cambiaré de opinión. Solo dime qué quiere cocinar la rata. Ratatouille. Es un platillo corriente. ¿Seguro que quieres servirle esto a Ego? ¿Qué? ¿Es para el ratatouille? ¿Tú cómo lo prepararías?
Ratatouille debe ser un chiste. Eso es lo que queremos que nuestro sector importante, que es el que nos contrata, haga, ¿no? No es posible. ¿Quién hizo el Ratatouille? Díganme ahora. No recuerdo la última vez que pedí a un mesero enviarle mis felicitaciones al chef. Y creo que debe ser una extraordinaria fortuna que mi mesero fuera el chef. Gracias, pero mesero y ya, yo no cociné. ¿A quién agradezco la comida? Disculpe un minuto. Me imagino que es la Si chef. quiere conocer al chef, debe esperar a que todos los comensales se vayan. Como quiero. Bueno, esperemos que con la fortaleza que van a llevar ustedes, ya como egresados en sus respectivas carreras, pues les den una gran satisfacción a sus profesores y a las autoridades de su plantel para que puedan decir los grupos de interés que efectivamente están cubriendo las necesidades que ellos requieren. Y recuerden que un grupo de interés es también la misma sociedad. Y, hablando de esos grupos de interés, un aspecto muy importante que debemos de considerar es lo siguiente. ¿Qué queremos? ¿La certificación? ¿Única y exclusivamente la certificación? ¿O queremos ser un programa académico de calidad? Son dos cosas diferentes. La certificación nada más es la cerecita y hasta ahí la dejamos. Si queremos ser un programa académico de calidad, como menciona en la caricatura y como han mencionado los ponentes anteriores, es necesario que todos participemos, inclusive hasta las personas de intendencia, todos los estudiantes de primero a noveno semestre, dependiendo de su carrera, el personal de apoyo a la asistencia educativa. Es muy importante. En alguna ocasión cabe mencionar que me tocó ir a evaluar un plantel y el jardinero me preguntaba algo muy interesante. En esa escuela, para empezar, hay lo que corresponde a ingeniería en alimentos. Entonces me decía el jardinero, ¿cómo puedo ayudar a que los niños, porque les decía así a los alumnos, tengan calidad en su programa educativo? Y yo decía, Dios mío, ayúdame, que no sé exactamente en ese momento, no sabía, yo iba a evaluar ingeniería industrial, no ingeniería en alimentos. Entonces me metió en un lío. Entonces vi hacia arriba y dije, ay, auxilio, socorro, Dios, ¿qué hago? Y me planteó lo siguiente. Vi una rama seca, abajo estaban personas estudiando, conectadas hace tiempo en lo que son las rosetas por internet. Estaba bastante interesante. Le digo al jardinero, oye, ¿qué pasa si esa rama que está ahí se le cae a los estudiantes que están abajo en la mesa? Obviamente estoy hablando de una zona tropical, por eso las áreas estaban de estudio al aire libre. Dice, ok, no se preocupe, para cuando venga otra vez va a ver que va a estar todo muy bien. Afortunadamente para mí tuve la oportunidad de ir a ese mismo plantel 6 años después a evaluarlo y sus jardines estaban impecables. Los muchachos estaban muy agradecidos con el jardinero, bueno, con el grupo de jardineros, porque ya estaban más frondosos los árboles, les daban más sombra, aunque estábamos a 39 grados bajo la sombra, ¿verdad? Pero bueno,
pero ya los chicos podían en ese momento ponerse a estudiar, no había ninguna dificultad, ¿sí? Entonces también los PAES apoyan bastante con los oficios, en gestión escolar también les ayudan bastante. Todos formamos parte de lo que es la calidad. Y afortunadamente lo que corresponde a la calidad, sí es importante para nosotros decir lo siguiente: ¿qué es la acreditación? ¿Una palomita o un proceso? Entonces aquí es el resultado de un proceso, y ese proceso en el cual vamos a darle de una manera muy sistemática un seguimiento, porque recuerden que estamos hablando de 6 categorías, y en esas 6 categorías estamos hablando de 30 indicadores, y cada uno de los indicadores tiene una numeralia o estadística. En algunas ocasiones también se les llaman KPIs, que nos tienen que cuantificar. Un número muy interesante es la cantidad de titulados o la cantidad de egresados. Sí, conocemos la mayoría de nosotros que existe en nuestro país un modelo de competitividad nacional, y en ese modelo de competitividad nacional tenemos en promedio en las carreras de ingeniería un 45% de egresados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que terminaron todos los créditos académicos. Nada más les hace falta titularse, y para titularse pues tienen que seguir el proceso de realizar probablemente su servicio social o hacer sus prácticas, o en su momento lo que corresponde a las famosas selectivas que tenemos en el Politécnico. Bueno, nosotros tenemos que comparar contra ese numerito. ¿Qué tanto estamos cerca de alcanzarlo? ¿Hay alguna persona aquí de gestión escolar que me pueda decir algún dato relacionado con eso? Porque entonces vamos a suponer que tenemos un 35%. Si tenemos un 35% de los egresados, híjoles, ya le hicimos, y le hicimos muy bien. Pero si tenemos un 45%, qué bueno, porque tenemos más egresados de la media, estamos arriba de la media nacional, que eso es ahora contra lo que nos tenemos que comparar. Por otro lado, también tenemos lo siguiente, que se tienen que cumplir esas funciones se tiene que hacer ese procedimiento sistemático a través de todas las funciones de operación de lo que es la unidad académica. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente: las operaciones de esas funciones nos van a dar la oportunidad, por un lado, de lo que corresponde a obtener la certificación ISO, pero esa misma operación nos va a dar la oportunidad de ir arrojando información para que podamos meter en lo que es el instrumento de evaluación de lo que corresponde a los organismos acreditadores. Son diferentes organismos acreditadores. Aquí en lo que es ESIME es CASEI, porque estamos hablando de las ingenierías. Por otro lado, tenemos lo siguiente: ¿qué vamos a obtener con esa certificación? Información fidedigna de que efectivamente la calidad del programa académico que está desarrollando la institución de educación superior cubre con la calidad adecuada, porque acá se hizo un giro al respecto de lo que es la evaluación. ¿En qué sentido va esta evaluación? Ahora estamos hablando de atributos, de 7 atributos que se deben de cubrir. Uno de esos atributos, por nombrarles alguno de ellos, es precisamente lo que es la comunicación. ¿Qué tanto nos podemos comunicar nosotros efectivamente ante diferentes audiencias? Eso no lo vamos a lograr con una materia de redacción o de comunicación profesional. Lo tenemos que lograr de manera transversal en todas las unidades de aprendizaje o materias que ustedes llevan a lo largo de toda su carrera. ¿Cómo? Pues probablemente se me ocurre en este momento que tienen que exponer sus proyectos. En esa exposición de proyectos, ¿qué les evalúan sus maestros? ¿Su lenguaje? Si hablan muy bajito, si dicen palabras altisonantes, si salen con su dame la de esa que está sobre el ese que está encima de aquello. ¿Sí? Y estaríamos hablando entonces de que efectivamente
esa situación sí nos está permitiendo tener comunicación en diferentes audiencias, con diferentes conocimientos. Nos dicen los maestros que nos van a evaluar en esa exposición de nuestros proyectos, si es el caso de nuestra unidad de aprendizaje que lleva proyectos, ¿sí? En este sentido, se deben de, bueno, un poquito de la vista que me falla, deben de ser las primeras instancias responsables y garantes de la calidad las instituciones educativas de educación superior. Y como ven, los primeros actores son los docentes, pero no por ello los vamos a dejar solos, también las autoridades también y los directivos tienen que ver bastante. Hay un punto nuevo que se llama liderazgo y lo estamos manejando tanto en la ISO como también en las cuestiones de acreditación. Y ese liderazgo es un liderazgo, le llaman, en CASAI le llamamos liderazgo institucional, pero en lo que corresponde a la ISO ya vieron que también se necesita su liderazgo. Tengo entendido que en sus grupos hay un jefe de grupo. ¿Lo nombran porque no les quedaba de otra o porque la persona dijo yo quiero ser el jefe de grupo? ¿Cómo lo nombran? ¿O ven sus habilidades, sus cualidades? Sean honestos, yo quiero ser. O te toca a ti porque me caes mal y vas a tener que ser el representante del grupo. O te toca a ti porque me caes muy bien. ¿Cómo lo determinan? Bien que saben, se están riendo. Ya sé qué es porque no me quedo de otra. Bien. Entonces tomen en cuenta que la calidad educativa es prevenir, no corregir, por un lado. Por otro lado es reducir costos y desperdicios en general. Y lo que es la acreditación nos va a permitir precisamente esa reducción de costos, porque la calidad es hacer bien las cosas a la primera vez. Sí tenemos la oportunidad de hacer reprocesos, de hacer retrabajos. Ahora díganme con ustedes cómo vamos a hacer los reprocesos y los retrabajos. Después de que egresaron, ¿van a regresar a la escuela a cursar o ustedes van a tener una actualización profesional? Que va a depender mucho de lo que corresponde a dónde se están desempeñando. Y de acuerdo a ese desempeño, pues ustedes van a tener, va a ser necesario que cursen otros diplomados o un posgrado para que complementen su información. A nosotros como escuelas, a nosotros como directivos nos corresponde que una vez que ustedes salen después de 5 años, verificar. No, después de 5 años, terminaron los 4 años, 4 años y medio o 5 años, después de 5 años hay que ver si efectivamente logramos los objetivos educacionales. ¿A qué me refiero con los objetivos educacionales? ¿Se cumplió lo que dijimos que ibas a hacer como profesionista? ¿Cumplimos? ¿Cómo lo podemos hacer? Escuché hace rato que ustedes tienen su encuesta de satisfacción. Pues esa encuesta de satisfacción la tenemos que hacer con los grupos de interés. Y esos grupos de interés también nos van a ayudar a que va a haber una participación e involucramiento de todo el personal, incluyendo personal externo, que son los grupos de interés. Menciono esto porque es algo nuevo dentro de lo que es el instrumento de evaluación 2018 del CASAI. También tenemos trabajo en equipo. El trabajo en equipo no lo podemos evitar, es importante que lo hagamos. En algunas ocasiones como académicos ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en algo tan sencillo como los avances programáticos. Hablaban hace rato el químico de un avance o de unas tolerancias. Esas tolerancias las tenemos permitidas hacia el interior de la academia. De tal tema a tal tema vamos a abarcar o los tiempos no nos permiten y cada uno de nosotros va abarcando dependiendo de los estudiantes que tengamos. ¿Cómo vamos avanzando? Los estudiantes mismos nos permiten avanzar, les dejamos actividades extra clase, estudian por su cuenta, vienen ya preparados para checar alguna clase, para verificar alguna clase con conocimientos previos, o necesitamos en la misma clase, en la misma sesión, estar modelando lo que no hicieron en el trabajo extra clase. Por eso menciono que todos participamos en lo que es la calidad. Por otro lado, también tenemos lo siguiente, como mencionaba el video, reconocer las metas.
de tal manera que eso que cumplimos, pues también hay que darnos un apapacho y una felicitación. Hay veces que tenemos mucho potencial y no lo reconocemos ni siquiera en nuestra persona, mucho menos en la unidad académica. Y también tenemos que instituir programas de capacitación, y la capacitación es tanto para los estudiantes como para los directivos como para los docentes. En este sentido, a los docentes, capacitación pedagógica, didáctica y capacitación inherente a la profesión, dependiendo de la unidad de aprendizaje que están impartiendo. Los estudiantes, hace rato mencionaron que había hay una formación integral, y esa formación integral está dividida en 3 esferas: la esfera del conocimiento en sí, inherente a lo que es su profesión, la esfera de lo que corresponde a actividades deportivas y la esfera de actividades artísticas. Estas 2 últimas que acabo de mencionar, aparte de que nos dan mucha habilidad en nuestro sistema psicomotriz grueso y en nuestro sistema psicomotriz fino, también nos da la oportunidad de desarrollar el lado derecho del cerebro, que tiene que ver con la innovación y la creatividad, de tal forma que en nuestra área profesional nosotros demos soluciones integrales, soluciones innovadoras y creativas a esa serie de problemática. Por otro lado, también tenemos lo siguiente, que necesitamos conocer las necesidades de nuestros clientes, de nuestro grupo de interés. ¿A qué se refiere con grupos de interés? Cada una de las licenciaturas que aquí se imparten tienen diferentes grupos de interés. Voy a hablar de un grupo de interés en común, que es la sociedad. Tanto estudiantes como docentes, ¿en qué se involucran en lo que es esta alcaldía para poder apoyar? Hay programas de servicio social, hay programas culturales, hay programas en donde ustedes tienen ese convenio con la alcaldía para que puedan resolver problemáticas desde su profesión. Esos grupos de interés nos van a permitir tener la vinculación por un lado, y por otro lado también nos van a permitir realizar la solución de problemas detectados, y para esto hay que diagnosticarlos, y ese diagnóstico lo hacemos acompañados de algún académico, lo hacemos acompañados de alguna persona en la empresa. Tengo entendido que ICISA sí lo hace, ¿no? Hay el líder industrial y el líder académico. ICA también lo hace. En 8º semestre, 7º semestre, porque llevan mayor cantidad de conocimientos, mayor que los de primero y que los de segundo. Ya es precisamente para que estén coachando el conocimiento y lo estén aplicando. Y a nosotros como académicos nos va a servir bastante para que en un momento dado nos estemos actualizando y actualizando en lo que corresponde a nuestra profesión. Por otro lado, es necesario que se mantenga un proceso para el mejoramiento sistemático permanente. Ese proceso es continuo, diario, constante. No nada más es porque se va a hacer en un momento dado lo que corresponde a que ya se acerca la acreditación y hay que hacer la documentación, sino también hay que hacerlo de manera constante, estar haciendo lo que mencionaban hace rato, lo que es su encuesta de satisfacción. Lo mismo hay que hacerlo con los grupos de interés. Pasamos a lo siguiente, por favor. CASEI es el Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería. También tenemos que es el primer organismo que se hizo en nuestro país para la acreditación de programas y se desprendió de lo que es los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, y es el primero actualmente con el reconocimiento internacional de Estados Unidos a través de la Washington Accord, y también por otro lado es miembro de lo que es la Red Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior, que es Raíces, y lo tenemos también con la Alianza Internacional de la Ingeniería, y esto también lo tenemos con lo que corresponde a Europa. O sea, el reconocimiento lo tenemos, insisto que ese fue el primero que se hizo en nuestro país, y UPICSA,
que es la escuela donde yo estoy dando clases, es la que tiene la acreditación número 1, que fue en 1996. Nos seguimos, por favor. Voy a ahí. Tenemos aquí 3 aspectos básicos. Una vez que la unidad académica acepta el reto y llena lo que corresponde a lo que es el instrumento de autoevaluación, se asigna una comisión o un comité evaluador. El comité evaluador propone, después de que hace esto, propone si se acredita o no se acredita. Viene lo siguiente, pasa a la comisión técnica de la especialidad. Hay muchas comisiones técnicas dependiendo de las carreras que se tienen en nuestro país. Está la de ingeniería eléctrica, la de ingeniería industrial, petroquímica o los químicos, y esta comisión técnica recomienda. ¿A quién recomienda? Al comité acreditador, y el comité acreditador es el que acredita. Entonces se tienen 3 filtros. No nada más se otorga la acreditación de una sola vez, sino pasa por 3 filtros, y esto nos lleva cierto tiempo. Actualmente, con lo que es el marco de referencia 2018, que es el marco internacional, sí se requieren que se tengan todos los indicadores en 4, se evalúan del 1 al 4, el 4 es el máximo para que se dé la acreditación por 5 años. Cuando se tienen algunos indicadores con calificación de 3, se queda en 3 años. Cuando se tienen indicadores con calificación de 2, no se les da, o de 1, no se da la acreditación, porque quiere decir que el programa académico no cuenta con lo mínimo necesario de calidad para que se otorgue la acreditación. Es algo nuevo que se ha estado dando. Por otro lado, también tenemos lo siguiente. Me voy a pasar por los tiempos. Aquí algo interesante, el hecho es el siguiente: todos estamos en la misma institución educativa. Aunque mi función no sea adecuada y tenga muchos hoyitos en el barco, sí es importante que consideremos cómo nos tenemos que ayudar a todos, de tal manera de que, bueno, unos están trabajando más, otros menos, y yo estoy tranquilo porque no es parte de mi función. No es cierto, es parte de nuestra función. Recuerden que estamos en el mismo barco todos. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a lo que es, como les mencionaba, necesitamos hacer varias evidencias de lo que nos está pidiendo CASAI en sus 6 criterios con sus 30 indicadores, de tal manera que, como ven, esas evidencias las es tanto para los alumnos y la vienen a evaluar valga la redundancia, los evaluadores. Pero todo esto está dentro del marco de referencia 2018. Por otro lado, también es importante considerar que hay 3 elementos básicos que vamos a evaluar: los insumos, los procesos y los resultados. Los resultados son los egresados con los conocimientos. Los procesos es cómo estamos haciendo esas acciones formativas en la unidad académica. Y los insumos, como mencionaban hace rato, ¿con qué los estamos haciendo? Y uno de los insumos son los perfiles que debemos de tener como académicos, los perfiles que debemos de tener como directivos, inclusive para que cubramos lo que menciona la ISO 9000, que pronto va a ser la 21. Entonces aquí el liderazgo también es muy importante, pero el liderazgo lo tenemos todos, no nada más una sola persona. Ese liderazgo lo tenemos que estar pasando, no va a ser una papa caliente tampoco, cada quien va a ser líder en su área funcional. Y también lo mismo vamos a tener que evaluar en los estudiantes. Por eso se hacen entrevistas a los estudiantes, porque ellos nos van diciendo si se va cubriendo lo que tienen programado en su unidad de aprendizaje, y solitos dicen si sí o si no. Nada más hacemos cierto tipo de preguntas. Una pregunta muy sencilla: ¿quién de ustedes estaría dispuesto a que sus hijos se vinieran a estudiar aquí? Levanten la mano, no me digan
¿Qué pasó? Los demás, ¿qué onda? ¿No les gusta su escuela? ¿Qué pasó? Es un reflejo. No les está gustando la escuela, ¿verdad? La mayoría que levantó fueron docentes, los estudiantes, nomás, ¿no? No recomendarían la escuela. ¿Y entonces por qué no levantaron la mano? O la recomendarían, pero no para mi hijo. Ah, ok, bien. Vamos a seguir adelante. Nos seguimos pasando. Aquí sí es bastante interesante. Les menciono lo siguiente. Aquí están los 6 criterios. Bien, esta nos vamos a detener. Es personal académico, como les mencionaba. Al personal académico se le evalúan varios aspectos. Uno de ellos es lo que corresponde a... Tiene el perfil, el docente, pero el perfil tiene que ser en 2 ámbitos. No está nada sencillo. Es profesional y es académico, es pedagógico, didáctico. En muchas ocasiones llegamos y sabemos muy bien lo que queremos hacer y cómo se hace la estadística y todo de maravilla, pero ¿qué es lo que sucede? Que no lo sabemos construir con ustedes. Yo nada más lo sé, ¿sale? Por otro lado tenemos el criterio de estudiantes. Los estudiantes también tienen un perfil de ingreso. ¿Son los estudiantes adecuados? El que viene es el plan de estudios. En el plan de estudios tenemos las unidades de aprendizaje mínimas necesarias para que den lo que son los objetivos educacionales que nosotros mismos determinamos como academia, como jefe de programa académico, como directivo, de tal manera que en un momento dado sabemos qué unidad de aprendizaje está contribuyendo directamente a ese perfil de egreso. Bien, el siguiente es los criterios de valoración y mejora continua. Esos criterios de valoración y mejora continua, ya les mencionaba hace rato un criterio que es precisamente lo que corresponde a la eficiencia terminal, que todo lo vamos a tener que comparar contra la media nacional. No es contra nosotros mismos, sino se agarraron de todas las escuelas y se tiene la media nacional, y eso quiere decir también que seamos competitivos. Y algo interesante que se me pasaba en lo que es personal académico y que viene como nuevo es la productividad. ¿Cuántos libros? ¿Cuántos apuntes? ¿Cuántos artículos hemos hecho? ¿Por qué? Porque si me estoy actualizando y estoy escribiendo, estoy constantemente buscando formas de hacer las cosas diferentes, eso también les va a ayudar a los muchachos para que se formen mejor. Por otro lado tenemos los criterios de infraestructura, que es exactamente el mismo que el anterior. El anterior refiriéndome al 2014, y el último está los criterios de soporte institucional. Aquí está el criterio de liderazgo, lo que la ISO también menciona. Hubo una reunión en donde los representantes de muchos países, fue en Arabia esa reunión, tanto de lo que es la calidad, la ISO, y lo que corresponde a la acreditación, se reunieron y acordaron ciertos puntos en común. Y ahora ya no nos dejan para dónde movernos como unidad académica, porque todos están pidiendo desde su referente ciertos aspectos. Uno está, por ejemplo, la ISO certifica los procesos con los cuales le damos servicio a ustedes como estudiantes, pero el otro está certificando los contenidos, está acreditando los contenidos, que son los organismos acreditadores. En conjunto hacemos lo que corresponde a los procesos de mejora. Nos vamos a pasar muchísimo. Ya para concluir, hay una diapositiva que tiene que ver mucho con lo que es la mejora continua. Muchos ya tocaron ciertos aspectos y con esta es con la que termino lo que es la plática. Eso tiene que ver con 5 elementos que consideramos que debe de tener la mejora continua. Esos 5 elementos por ahí algunos autores mencionan lo siguiente, que si tenemos
lo que es planeación, más liderazgo, más lo que corresponde a capacitación, los recursos y las acciones, tenemos resultados de éxito. ¿Qué es lo que sucede si no tenemos planeación y tenemos los otros 4 aspectos? Tenemos confusión. Si tenemos planeación, no tenemos liderazgo y tenemos lo que es capacitación, recursos y acciones, tenemos cambio lento. Cuando tenemos planeación y liderazgo y todo lo demás y no tenemos capacitación, tenemos ansiedad. Y hace rato mencionaban algo interesante al respecto. Si no recibimos cómo hacer las cosas, pues hacemos lo que podemos, de acuerdo a lo que entendemos. Por otro lado, tenemos lo que es la planeación, pero no tenemos recursos, pero sí tenemos acciones. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Pues tenemos frustración, porque no hay con qué hacerlo. Y luego tenemos todo lo demás, pero no hay acción. ¿Qué tenemos? Sueños. ¿Sí? Entonces, esto es parte de un proceso de mejora continua y tiene que ver con la actitud de todos. Y recuerden que la actitud somos todos, y espero que con esto ya pongamos todos nuestro granito de arena para que podamos obtener una escuela no de calidad, sino de excelencia, ir mucho más allá. Muchas gracias. Maestra Guadalupe, muchas gracias. A nombre del maestro Hugo Quintana, le otorgamos este reconocimiento por su valiosa participación en esta nuestra primera jornada, en donde esperemos que haya muchas, pero que en las siguientes estemos hablando de excelencia en el sistema de gestión de calidad, y un pequeño presente para que se lleve el sello de nuestra escuela. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. La siguiente conferencia dentro de esta jornada de calidad está a cargo del licenciado Eric Guillermo Conde López. Él es licenciado en Administración, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Santo Tomás. Actualmente es el coordinador del Departamento de Documentación y Archivo del Instituto Politécnico Nacional. El tema que nos va a presentar es Organización documental y la calidad. Vamos a recibirlo con un aplauso, señor Conde. Buenas tardes. El tema de hoy es vinculado a cómo manejamos los archivos, pero no solamente a nivel institucional, sino también en forma personal, que puede ser de uso continuo en nuestro hogar o también en una empresa. En ese sentido, todos los archivos debemos de tener una estructura que nos permita verificar cuáles son las acciones y actitudes que tenemos como atribución dentro del área de trabajo. Han visto ustedes en las sesiones anteriores todo lo que es el concepto de calidad, y para llegar a esta se requieren evidencias. Las evidencias serían, en dado caso, los documentos que atribuye una actitud o una actividad que tenemos encomendada. En esa parte, debemos de considerar un sistema de archivos institucionales. Este sistema de archivo institucional nos va a permitir el poder establecer criterios, un marco normativo y uno operativo. Dentro del marco operativo es donde vamos a tratar de crear nuestro flujo documental para poderlo soportar y sea la evidencia de nuestro sistema de gestión de la calidad. En la parte normativa vamos a considerar disposiciones internas de la empresa o de la institución, así como disposiciones externas que el Estado haya implicado en función de leyes, reglamentos, lineamientos o políticas. Todo esto nos va a dar la posibilidad de concebir una guarda documental de aquellos elementos. Y se los pongo así.
Si son estudiantes o trabajadores del Politécnico, ustedes van a ser míos, porque yo voy a tener su expediente al final que termine su carrera. Cuando ustedes se titulen, en el Archivo General del Politécnico se va a conservar su expediente. Ahora bien, si no lo tuviéramos organizado, ¿cómo podríamos demostrar la evidencia de que ustedes terminaron sus estudios? La carrera es de 8 semestres, tienen que hacer un ejercicio de examen profesional, obtener un título y posteriormente su expediente como egresado llega conmigo. Y ahí voy a guardar su historial académico y su trayectoria como estudiantes. Igual un trabajador, yo tengo los expedientes de todos los trabajadores del instituto y es la trayectoria laboral, y si se requiere de información de uno de los compañeros, se tendría que dar la evidencia de su estado en que se encuentra como trabajador del Politécnico. En esa parte hemos hecho un estudio de macroprocesos, un árbol de procesos donde estamos viendo toda la estructura que se tiene para que se pueda llevar a cabo esta guarda documental previa. Por otro lado, tenemos que definir qué es lo que vamos a desarrollar y cómo lo vamos a desarrollar. Y eso es lo que implica el sistema de gestión de la calidad, donde vamos a establecer objetivos que van a ir orientados a la guarda documental para que en su momento obtengamos la información en el momento que nosotros la requiramos. Creo que esto les ha pasado a la mayoría de ustedes, que en su momento dejaron sobre el buró, la mesa del comedor o en algún otro lugar un documento y que por desgracia se les olvidó. Y resulta ser que cuando llegan aquí a su unidad académica, sean estudiantes o trabajadores, se acuerdan que dejaron el documento y cuando regresan a su hogar ya no lo encuentran. ¿Qué es lo primero que dicen? ¿O qué es lo primero que piensan? Ah, se me olvidó el documento. Pero como ya no lo localicé en el lugar que supuestamente lo dejé, resulta que tendrán que buscarlo nuevamente. Eso nos habla de una mala organización documental. Les pongo el caso. Si ustedes ya realizaron su servicio social, la escuela les entrega su liberación de servicio social, pero como somos muy meticulosos y lo guardamos, ya no nos acordamos dónde lo guardamos, lo cual aplica que tendrían que venir nuevamente a su unidad académica a solicitarles una copia que va a ser en fotostática, o bien recurrir al área de su servidor, donde yo tengo el título original de la Dirección General de Profesiones y que de hecho les entregaría una copia fotostática. Pero lo importante es el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que les debo de dar respuesta? ¿Un día? ¿2 días? ¿Una semana? ¿Un mes? Eso hablaría de un mal sistema de gestión de la calidad. Los tiempos de respuesta tienen que estar concebidos en estos objetivos que debo de vincular con esta calidad para poder establecer un tiempo rápido y ágil que les beneficie a ustedes. Mis tiempos de respuesta son de 5 minutos máximo, entregándoles el documento en su mano. ¿Cuánto tiempo buscan ustedes un documento en su casa? ¿Cuánto tiempo se tardan? ¿Tanto? ¿De veras? Eso nos habla de que su sistema de guarda documental no es la correcta. Por lo tanto, tendríamos que buscar los medios y las formas para que podamos construir este sistema de calidad vinculado con el archivo. Entonces, como pueden ver ustedes en la presentación, necesitamos definir actividades concretas. ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas salgo del hogar para llegar aquí a mi unidad? ¿Cuánto tiempo tardo en trasladarme? Llego a mi clase, inicio a las 8 de la mañana o a las 7. A las 7 ingresas, el que me quiera contestar. Si entran a las 7 de la mañana o entran a las 3. Y de hecho, debieron de haber considerado todos esos fenómenos. Y siempre dejando un margen de holgura para que yo pueda considerar algún efecto que pudiera presentarse. En un caso, se ponchó la llanta del vehículo en el que me transporto y no es el metro, ¿sí? O bien, en su momento, el transporte público que yo tomo viene saturado y por lo tanto no me puedo subir. ¿Cuánto tiempo tardaron en subirse al autobús? Entonces esos tramos de holgura deben estar considerados aquí.
Procesos, ¿cuáles son sus procesos? ¿Cuál es su obligación? Si hablamos del estudiante, como dicen sus padres, su obligación es estudiar. ¿Con qué calidad estudia? Eso es buena. Sí. Y en sí, se los expongo. Normalmente el estudiante no llega con el docente a pedirle que lo apoye en su proceso educativo, a adquirir esos conocimientos, sino por lo general le piden: no, maestro, por favor, páseme, porque si repruebo la materia me salgo de reglamento, ¿no? O sea que veo por ahí una sonrisa que dice que le ha pasado. Todavía no te preocupes, todavía tienes tiempo. De hecho, esa es una parte que debemos de considerar para nuestros objetivos de calidad. En otro sentido, la práctica diaria. ¿Cuánto tiempo le dedican al estudio? Y si lo vemos en el sentido, el mismo tiempo que le dedico a una materia es el mismo que le debería dedicar al estudio. Por lo tanto, en mi objetivo de calidad debo de establecer el mismo espacio de tiempo para que entre las dos partes yo pueda conformar un conocimiento. De esa manera vamos a empezar a trabajar con los procesos. Debo de establecer niveles. Niveles en el proceso. Un proceso estratégico que me va a permitir programar a largo plazo, máximo 5 años, y a esto se le llama el principio de Peter. Y en el sistema de gestión de la calidad, el principio de Peter nos indica que cada 5 años tenemos que modificar y cambiar la estructura para un nuevo elemento. Y esto es un ejemplo de la industria automotriz. Siempre pensamos que los carros cambian de modelo, de marca, ¿sí? O en su momento hay una evolución automotriz para ser competitivos, pero esto está planeado. Y esa planeación está sustentada en este principio de Peter. Cuando llegan al 4º año, empiezan desde cero, hagan una gráfica, empiezan de cero, y al 4º año ya están pensando cómo van a modificar ese vehículo. Por eso los carros cada 4 y 5 años cambian de modelo, para poder ser competitivos. Y su nivel de calidad no debe de ser inferior al 70%. Hubo una plática anterior, que si estuvieron presentes, que hablaban sobre laboratorios. En ese sentido, en la calidad nunca vamos a llegar al 100%. Si llegamos al 100% y sostenerlos es muy difícil, por una serie de variables que si no consideramos, puede bajar ese nivel de calidad. Por otra parte, si estamos hablando de un 70%, no me preocupo del 70% que ya tengo, sino me voy a preocupar del 30% que todavía no alcanzo. ¿Cómo puedo dar un servicio al cliente? Que ese es el principal elemento que está ahora en la norma ISO 9001-2015. Mi principal ejercicio es brindar el servicio al cliente en la mejor forma posible. Por otra parte, la parte operativa. ¿Quién va a dar ese servicio? Entonces debo de considerar el cómo, dónde, cuándo y quién, para que dentro de mi proceso administrativo, en mi parte mecánica, pueda desarrollar todos los elementos que requiero para que yo pueda proyectarlos hacia el servicio que voy a brindar. Vuelvo a insistir, yo manejo 46,000 cajas, o sea que este espacio que tengo de auditorio no cabe. Y si los vemos en metros lineales, si ustedes pusieran una caja después de otra, serían 7 kilómetros. Es poquito. Ahora bien, ¿cómo te puedo dar el servicio como cliente si yo no tengo ubicada la información y si no tengo identificado el expediente de esa persona? Si mis tiempos son de 5 minutos, ¿cómo puedo mejorar esos tiempos? Esos tiempos se mejoran con tecnologías de la información. Es decir, que la organización archivística no solamente pensamos en la parte documental física, sino también en la parte electrónica, que pudiéramos darles un servicio. En un futuro cercano, y no debe ser más de 2 años, vamos a tener la posibilidad de que ustedes como estudiantes puedan ver su expediente académico en un kiosco de información, simplemente entrando con su CUR y su número de boleta para que puedan ver toda su trayectoria. Eso es la eficiencia de un sistema de gestión de la calidad, que me da elementos que me permiten poder identificar
cuáles son las necesidades de mi cliente. Si hablamos de un compañero trabajador de la institución, sería en el mismo sentido, que puede entrar para ver toda la documentación que ha generado como trabajador para que pueda generar en un momento dado un trámite que requiere para su beneficio. Y por último, en esta parte, el apoyo y el soporte. Estos procesos no siempre van ligados directamente al elemento. Vamos, ¿cuántas cartas reciben ustedes al mes en su casa? Servicio Postal Mexicano. Por lo menos el estado de cuenta. Les platico una anécdota de su servidor. A mí me llegan un promedio de 150 estados de cuenta de tarjetas de crédito de trabajadores del Politécnico. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y por qué me llegan 150 solicitudes? Más bien, estados de cuenta. Entonces descubro que para que en su casa no se enteren, pusieron el domicilio del Politécnico. Y tenemos la obligación de entregarle ese sobre a la persona que corresponde. El único inconveniente es que somos 21,000 trabajadores y tengo que ubicarlos en donde se encuentran. 152 unidades académicas y administrativas, y me doy a la tarea de localizar uno por uno para poderles entregar su sobre. A lo mejor la tarjeta la utilizó a la hora del amigo, miércoles de 3 a 5, 2 por 1. Algunos recordarán, si lo saben, si no, ustedes jóvenes no lo intenten. Lo interesante de esto es que si yo tengo que darme la tarea de buscar diariamente dónde está ubicado esta persona, tengo que tener un buen sistema para poder localizar dónde se encuentra el laboratorio. Por otra parte, hay procesos que debemos de considerar, aunque no sean parte integral de lo que yo realizo, porque pueden estar vinculados con mi actividad. Y en ese sentido, si lo ven ustedes, van a tener la posibilidad de identificar elementos que no siempre los tenemos considerados. Por muy pequeño que sea el elemento, se debe de considerar. En ocasiones pensamos que el generar un expediente es simplemente guardar documentos, pero llevan un orden. Pensemos en el expediente de nosotros como persona. ¿Cuál es nuestra identidad? El expediente. ¿Cuál va a ser el primer documento que va a abrir ese expediente? Pues mi acta de nacimiento. Después, si tengo algún documento de alguna religión, lo integro ahí. Después, mi certificado y mi diploma de graduado de preescolar, ¿no? Luego el de primaria, el de secundaria, bachillerato, superior, maestría, doctorado, postdoctorado, ¿sí? Y van integrándose a ese expediente, pero en un orden cronológico. Del primer documento que generé como individuo, como persona, hasta el último documento que tengo yo como individuo. Ahora bien, podríamos pensar, se murió. Esa persona se murió. Ya no es necesario conservar el expediente, al contrario. Hay que conocer el marco regulador en ese sentido, que está vinculado con la calidad y me indica que tengo que conservar el expediente de un alumno, de un trabajador, 70 años. Por lo tanto, ese expediente, a pesar de la que persona haya fallecido, puede ser útil para la familia, para en un momento dado solicitar el pago de función, solicitar los seguros de vida, o bien la pensión que pudiera otorgársela a la esposa, porque en el Código de Procedimientos Civiles se establece que la concubina a los 2 años tiene los mismos derechos de la esposa. Me dice, ¿y eso por qué tiene que ver con la calidad? Precisamente la calidad está vinculada con la documentación que yo tengo en el expediente. Por eso organizar el expediente es importante, ¿sí? Veamos. Si esto lo estamos manejando, todo está analizado desde un árbol Ishikawa, el famoso pescadito, o bien, en su momento, yo utilizo mucho el diagrama de Pareto, porque ahora en Excel lo puedo diagramar y lo puedo determinar, y además me lleva al problema raíz. ¿Cuál es mi problema raíz? El localizar el expediente de una persona o de una unidad académica para que de esa manera le pueda dar el servicio. ¿Cuál es la necesidad de mi cliente? La información que está en el expediente. En otras ocasiones se han establecido criterios de que tenemos niveles de descripción.
sea en nuestro hogar o sea en nuestro trabajo o en cualquier otra entidad, siempre debemos de describir qué es lo que quiero, cómo lo quiero y para qué lo quiero. O sea, yo la quisiera de unos 60, tez clara, pelo al hombro, ojos cafés claros, 90, 60, 90, ¿es posible? Bueno, eso es lo que yo quisiera. Ahora, ¿cómo lo logro? Y ahí es el problema donde vamos a entrar a los niveles de descripción. Tengo que describir lo que quiero, cómo lo quiero y para qué lo quiero y cuándo lo quiero. Para eso tenemos el fondo, las secciones, las series y el expediente. El fondo es único. En el caso del instituto, mi fondo se llama Instituto Politécnico Nacional. La sección lo estoy bajando de lo general a lo particular. La sección es el expediente de una persona, pero aquí lo importante es la documentación que contiene el expediente. Y la serie documental es toda aquella documentación que he generado de ese individuo. Puede ser una persona moral o puede ser una persona física. Cuando sale uno a la vida laboral, y recuerdo que cuando yo estudié aquí, hace poco, yo soy generación 71-76, soy nuevo, y llegué a la industria. El primer trabajo que me dieron fue de supervisar una línea de producción. Como buen ingeniero electromecánico, pues me metí en la línea de producción y me hicieron la vida de cuadritos los trabajadores porque no tenían experiencia. Y en ese sentido tuve que aprender de ellos. Entonces, el sistema de gestión de la calidad es en ese sentido, el que tengamos la capacidad de poder integrar equipos de alto rendimiento que nos permitan desarrollar aquellas actividades que tenemos encomendadas y que son documentadas en función del quehacer cotidiano que realizamos. Esa es la evidencia. Cuando exigimos en un momento dado que se nos incremente el sueldo, va a ser en función de la producción. Y en ese sentido, entre más trabajo tengamos, mucho mejor. Pero también hay que considerar la segmentación del mercado, cómo se segmenta y cómo se tiene. Y cada uno de esos elementos va generando un documento, va generando un expediente. Si en un momento dado se nos solicita la evidencia de ese procedimiento, la tenemos a la mano. Y por último, el expediente como tal, el expediente de cada uno de ustedes, o vamos a pensar en Racine y Rin, o en Spicer de México, Automanufacturas Wood, que son industria automotriz, en la cual cada uno de sus procesos está identificado y tiene un máximo y un mínimo de producción. En el caso, y vamos, que han llegado varias empresas extranjeras a México y que se ha documentado a estas empresas. Kia está en Nuevo León, en Monterrey para ser preciso, y Kia generó un expediente para poder determinar la capacidad que tenían, por un lado, la mano de obra mexicana calificada, por otra parte, la producción de los vehículos, porque la producción de vehículos está limitada por la Secretaría de Economía. Por lo tanto, necesitaban ellos establecer criterios de cómo iban a vender sus productos. No es en automático que les digan que el vehículo está garantizado por 7 años, sino que se concibió de tal forma que en su expediente está integrada la información que está garantizando que ese vehículo va a durar 7 años. En el 8º ya lo pueden cambiar, ¿sí? Pero lo importante es eso, que tenemos un fondo, una sección, una serie y un expediente que está integrado con toda aquella documentación que se ha generado dentro de los procesos que cada una de las áreas tiene encomendada. Y aquí se los establecemos. El fondo, que es un conjunto de documentos producidos orgánicamente, y cuando digo orgánicamente, ¿cuántos conocen la normatividad politécnica? Yo sé que por parte de los estudiantes no es una obligación, pero sí por lo menos el Reglamento General de Estudios. Por otra parte, los compañeros como trabajadores del Politécnico debemos de conocer los 25 reglamentos y la ley orgánica. En ese sentido, me da la oportunidad de identificar que trabajo en el Instituto Politécnico Nacional, ese es mi fondo. Lo hicimos en 12 secciones comunes, estableciendo las actividades que tiene el Politécnico,
Como pueden ver, desde la sección 1C hasta la 12C, todas estas actividades realiza el Politécnico. Y me van a decir ustedes, ¿y dónde estamos? En el caso del personal estaría en la 4C, que se llama Recursos Humanos. Y en el caso de los alumnos estaría en la 3S, que son sustantivas. ¿Por qué las dividimos en comunes y sustantivas? Porque la común aplica para todas las dependencias del gobierno federal y las sustantivas son específicas del Instituto Politécnico Nacional. Si yo lo quiero localizar el expediente como alumno del Politécnico de Eric Guillermo Conde López, servidor de ustedes, lo único que requiero es su nombre. Yo no necesito el número de boleta, no necesito su CURP, ni su registro federal de contribuyente en dado caso que lo tuvieran. No lo necesito, nada más con el puro nombre los identifico y localizo su expediente en 5 minutos. En el caso de los compañeros trabajadores, de la misma manera, no necesito ni el CURP, ni el número de empleado, ni su RFC, ni dónde están ubicados, en qué unidad, simplemente el nombre. Y con eso localizo su expediente. Y en el mismo término, en 5 minutos. Para llegar a ese nivel de eficiencia, nuestro sistema de gestión de la calidad lo hemos desarrollado desde el año 2008. Yo me migré a la nueva norma en el 2015 y en ese sentido ya tenemos la posibilidad de poder establecer criterios de automatización. Es decir, que ya puedo estar transfiriendo mis expedientes en físico a documentos digitales. La serie es también un elemento que me va a permitir identificar el tipo documental del que yo requiero para que pueda yo conservarlo. Y en esa parte le pongo el caso. Eso es muy importante en nómina empresa, porque ahora la normatividad de la Secretaría de Hacienda es que se tiene que manifestar mensualmente tanto los ingresos como los egresos, y un egreso es precisamente la nómina, y esta se audita mensualmente y se declara mensualmente. Por lo tanto, aquí hay una organización precisamente de cómo se debe de llevar en ese sentido un expediente que está integrado por documentos de nómina. En el caso del expediente, si yo tengo toda la información reunida, puedo generar ese expediente. Pensemos, en mi caso, somos 4 de familia, mi esposa, 2 hijos y su servidor. Por lo tanto, mi expediente va a llevar los apellidos de mi esposa y el mío. Yo tendría un folder de su servidor, un folder de mi esposa, un folder de mi hijo, un folder de mi hija. Los 4 folders constituyen un solo expediente y se llaman Conde Cordero. Ustedes normalmente los tienen separados. Y si son 1, 2, 3 o 10 o 20 de familia, me acuerdo de una familia de 10, tendrían solamente un expediente integrado por 10 legajos que corresponderían a una sola persona. ¿Cómo se demuestra esto en mi sistema de gestión de la calidad? Precisamente es como puedo yo ir comprimiendo toda aquella información que va a ser socialmente útil y que puede ser referente a un asunto en particular para que yo pueda evidenciar la actividad que estoy desarrollando. Para eso generamos un instrumento que se llama Catálogo de Exposición Documental y nos dimos a la tarea de leer 283 leyes federales, más la reglamentación politécnica, 25 reglamentos y una ley orgánica, y de ahí establecimos criterios de tiempo. No siempre pensemos que la documentación se va a conservar eternamente, si no hay tiempos en los cuales el documento se va a guardar y que también podemos deshacernos de ellos. Y aquí les pongo el ejemplo. Tenemos un código 1C.7 que se llama Reglamentos y Lineamientos. Donde dice valor documental, tenemos el valor administrativo. El valor administrativo va de 1 a 3 años. ¿Por qué lo pusimos de 1 a 3? Porque de hecho es el tiempo que está una autoridad en el Politécnico, el director general, los secretarios, los directores de área, los directores de escuela. Luego tenemos el valor legal,
que con fundamento en el Código de Procedimientos Penales establece que la guarda deberá de ser de 5 años, a partir de que cause estado. Causar estado es precisamente cuando ya el juez emitió una sentencia, un laudo o un fallo. Ya que terminó el proceso jurídico, se conserva 5 años, y después de esos 5 años vamos a ver qué sucede. Luego tengo el valor contable o fiscal. Los documentos contables, ustedes generan muchos documentos contables independientemente que sean trabajadores o estudiantes. Por ejemplo, su ficha de inscripción, ¿cuánto tiempo la guardan? 1, 2, 3, 4, 5 semestres, o simplemente se inscriben, entregan en gestión escolar y la destruyen. Ese documento es de valor contable y lo tendrían que conservar 5 años a partir del año siguiente que fue generado, y es una evidencia de que ustedes se inscribieron en el Politécnico. Si no, ¿cómo van a venir a discutir con las niñas de gestión escolar? ¿Sí? Son las más dulces, ¿a poco no? Y de hecho es la única forma de demostrar que se inscribieron. Si ustedes no guardan ese documento esos 5 años, va a suceder que no van a tener elementos para poder justificar su ingreso al Politécnico. Pero me van a decir, los de financieros lo tienen, es que gestión escolar tiene una copia. Sí, pero también es obligación y responsabilidad de uno el presentar ese documento. En el caso fiscal, la documentación fiscal tiene un ciclo de vida de 12 años, y eso está en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ya que ustedes van a ser en un futuro no lejano miembros de alguna empresa, tendrán que guardar todos sus documentos fiscales para poder determinar en un momento cuánto es los impuestos que tienen que ustedes que pagar. Y precisamente en el mes de abril es cuando se lleva a cabo este proceso, que manifestamos a la Secretaría de Hacienda lo que hemos ganado, las retenciones de los impuestos que nos han hecho, sobre todo el impuesto sobre el trabajo, para poder pagar la diferencia si es que tenemos saldo en contra. Si hay saldo en favor, hay disposiciones en ese sentido para poder recuperar esa cantidad. En este año tenemos hasta el día 30 de este mes para presentar nuestra declaración hacendaria, y si hay una bonificación para el ciudadano hasta el día 31 de junio. No, de julio. Ok. En el siguiente espacio, plazos de conservación. ¿Cuánto tiempo debo de conservar ese expediente, ese documento? Ya nos establece el tiempo, 3 años, 2 años, 5 años, 12 años. En el archivo de trámite, o sea, aquí en la escuela. Y en el segundo espacio, el archivo de concentración, donde su servidor es el responsable, y también tenemos tiempos de guarda. Si no, imagínense, necesitaría los 4 edificios de CIME para guardar toda la documentación que sea generada por el Politécnico, tanto de alumnos como de trabajadores, más la documentación administrativa que genere la unidad. Después tenemos la técnica de selección, eliminación. Hay documentos que después de que se conservó ese espacio de tiempo se pueden eliminar y se da en donación a la Comisión del Libro de Texto Gratuito. Por cada tonelada que el Politécnico le entrega a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la empresa papelera le entrega una bobina de papel nuevo. Muchas veces pensamos, no, pues lo más fácil es ubicarlo en el archivo cesto. Para el personal del Poli es el que está a un lado del escritorio, o sea, el que está abajo, ¿sí? Ese cesto de basura. Para el caso de ustedes como alumnos, normalmente pasamos por un contenedor y ahí arrojamos el documento. Y documento es todo aquello que tenga información. Cuando me dicen, oye, tengo unos papeles, qué bueno, hay una salida donde vas a encontrar una WC, ahí van, son papeles. Cuando es documento va en un archivo. Esa es la diferencia. Tenemos por conservación, todo aquel documento de conservación ha sido valorado desde el punto de vista histórico. Es la evidencia y el testimonio de una actividad que tiene encomendada el área y que se debe de guardar en forma indefinida por todo el tiempo en que esté esa empresa trabajando. Y por otro lado, es la evidencia de la creación de esa unidad. Les pongo el caso Trooper. Han comprado alguna herramienta Trooper en algún momento dado y vamos, por muy simple o muy sencillo, Trooper tiene 2 líneas, la línea Trooper y Pretul. Pretul es la línea económica, Trooper es la línea fina.
Pero dentro de ambas, si vamos a comprar unos destornilladores, tendríamos que ver la calidad del material y todos tienen especificaciones. Y entre mejor calidad sea del material, más costoso es el producto. Por lo tanto, la evidencia de Trooper es: 1. La adquisición del material, la materia prima, su transformación, posteriormente su venta, la distribución y de ahí la recuperación del dinero que le tiene que entregar la empresa que lo adquirió. Les pongo el caso. Home Depot, Sodimac, tienen convenios con Trooper. Y de hecho, pensamos que estas dos empresas o estas dos cadenas le compran y le pagan inmediatamente. No es así. Está a la vista 90 días. Se le deja el producto y tiene 90 días para que les paguen esa factura. Si hay un producto que se quedó en su momento y no se vendió, vienen las buenas ofertas, ¿no? Y les hacen un descuento. Del Día del Padre les vamos a dar el 20, 30, 40, 50% de descuento. O el 40 más el 15 más el 30, ¿no? Que es más o menos lo general. Pero tiene que evidenciar precisamente todo el proceso desde que adquirió la materia prima, su transformación, hasta la distribución de este. En esa parte también tenemos de muestreo. Hay documentos continuos que son de la misma forma, pero que son copia de la copia de la copia. ¿Cuántas veces? Por cierto, ya el señor Presidente de la República estableció que el acta de nacimiento tiene una vigencia desde que nace uno hasta que muere. Ya no hay que estarla sacando cada 6 meses. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto tiempo van a guardar su acta de nacimiento? ¿Hasta que se fallezca la persona? No, la va a guardar 70 años, después de que la persona haya fallecido, porque es la evidencia de que existió esa persona. Pero como tengo 20,000 actas de nacimiento, ¿sí?, y estas son copias fotostáticas y solamente me quedo con una, todas las demás las expurgo, las retiro y las doy en donación a la Comisión del Libro de Texto Gratuito. Ese es el sistema de muestreo cuando tengo documentos comunes. Si hablo de la empresa, es lo mismo. Para poder liberar un producto, se generan 5 documentos iguales. La única diferencia es de que cada documento va para un área de la empresa, y allí en la empresa, cada documento es la justificación del gasto que se llevó a cabo. Lo interesante es que ya que cumplió los plazos hacendarios de contables y fiscales, se puede solicitar la baja documental para que no se esté almacenando en una forma indebida. Por otra parte, tenemos una serie de elementos que nos van a permitir clasificar el expediente de acuerdo al asunto que trata. Si yo estoy hablando de nómina, ¿cuántas veces generamos nómina? Me van a decir, no, pues estamos en el CIME y aquí somos ingenieros. Sí, pero ¿qué creen? Que muchas veces tenemos la necesidad de participar en ese aspecto de nómina. ¿Cuántos trabajadores tenemos al cargo? Si es que tenemos la oportunidad de tener un grupo de personas, tenemos que tener un control sobre ellas y en ese sentido es la nómina la que nos da la posibilidad de controlar. Por lo tanto, la nómina yo la voy a generar quincena por quincena y la voy a guardar mes por mes, para que al término del año yo tenga todo mi recorrido de todo el personal que depende de mí y que está dentro de mi sistema de control de gestión para que yo pueda producir. Si produzco, yo tengo la nómina que va a establecer el criterio. Vamos, si la empresa tiene prestaciones, también la nómina me sirve para eso. Hay empresas que dan bonos de productividad o vales de despensa o apoyo para transporte y solamente se le da a aquellos trabajadores que hayan cumplido con los compromisos que pactaron en su contrato.
¿Y dónde va a ser demostrado? En la nómina. La nómina es un elemento básico. Ahora bien, la nómina está ahora migrando, de acuerdo a las últimas disposiciones de Hacienda, a sistemas electrónicos. Por lo tanto, un documento físico y un documento electrónico se guarda de la misma manera. Y van a poder ver que hay diferentes situaciones. Ahí lo estoy clasificando por el asunto que se llama nómina. Pero también tengo otras posibilidades de clasificar. ¿Cómo puedo aperturar un expediente? Algo que yo tengo considerado dentro de mi sistema de gestión de la calidad. Primero tengo que determinar que el expediente o la documentación no tiene otro expediente igual. Si fuese así, se convertiría en legajo. Por lo tanto, mi primer punto es, si aperturo el expediente una vez que se verifique que el asunto no tenga antecedentes en otro expediente, es un nuevo expediente. Véanlo así. Cuando ustedes nacieron, me refiero a los jóvenes, los demás ya tenemos la familia, sus papás abrieron un folder y le pusieron su nombre, Carlitos, Angélica, ¿estamos de acuerdo? Y cuando nació otro hermanito o hermanita, compraron otro folder y abrieron otro expediente con el nombre de él o ella. Entonces, por lo tanto, aquí estoy demostrando que cada uno tiene un expediente específico. Si hubiera dos Carlitos, no nos estaría diciendo que hay un expediente ya de Carlos que pertenece a esa familia y que por lo tanto no es necesario que abra un nuevo expediente. En la industria se da igual, en la que quieran. Siempre se verifica que no exista un expediente o un duplicado del expediente para no generar en un momento dado información que no esté integrada donde debe de ir. Y en esa parte es muy importante. Lo siguiente, los documentos deben corresponder a un mismo asunto o función. Si corresponden a ese asunto y función, vamos a tener la posibilidad de generar un solo expediente. Mi pregunta sería, lleguen hoy a su casa, o ahora este fin de semana antes de que salgan a Cancún, Acapulco, ya no hay playas de Marcelo Ebrard, que se acordarán. Vean cómo tienen su documentación, en qué condiciones, cómo la conservan, cómo la guardan, y van a encontrar que tienen 3, 4, 5 folders con documentación de ustedes. Hay que integrarlos a uno solo y en orden cronológico desde el primer documento hasta el último para que se pueda generar el expediente formalmente. En el punto 3, el acomodo de los documentos al interior del expediente debe ser por orden cronológico, desde el primer documento, la fecha del primer documento, hasta el último que generemos. En el 4, los expedientes contendrán una nomenclatura o fórmula. Lo que están viendo ustedes en el logo de la carpeta se llama fórmula clasificadora y esa es la que me va a permitir poder identificar el expediente y lo coloco en forma cronológica también en un espacio físico. Si fuera un archivero de órgano, que eso es muy común en los hogares, lo haría de la misma manera, del primero al último, conforme se vaya presentando la información. 5. Los documentos deberán estar contenidos en folders, carpetas o portafolios. El portafolio no lo van a usar ustedes, el portafolio se usa normalmente en la industria, sobre todo en la parte fiscal. Es una hoja, ¿sí?, normalmente de cartulina, se dobla por las 4 esquinas hacia la parte interior y se amarra. La documentación se pone al interior y se amarra para que ésta no se dañe. Ese es un portafolio. Luego pensamos que el portafolio es el que nos compraron ahí en la tienda y lo llevamos en la mano. ¿Cómo se va a vincular esto? Precisamente en mi sistema de gestión de calidad yo estoy ya previendo todos estos elementos para que pueda hacer la guarda, ya sea del folder, de la carpeta o en su momento del portafolio. Y 6, es necesario que el expediente se abrirá en legajos en forma progresiva. Si hay mucha documentación, ustedes han visto un folder y se han dado cuenta que en la parte izquierda del folder hay suajes, hay 4 suajes, cada suaje son de 5 milímetros. Por lo tanto, yo tengo que ocupar como máximo 2 centímetros, que serían los 4 suajes, donde voy a tener aproximadamente 150 documentos
en papel PON de 36 kilogramos. Si rebaso esa cantidad, ¿qué va a pasar? Que el folder se va a abrir más y vamos a tener el riesgo de que se contamine el documento. Y esto es en función de que en el medio ambiente la humedad y los gases producidos por los vehículos más los contaminantes industriales, al combinarse se convierten en ácido sulfúrico. Otra de las situaciones, normalmente le ponemos grapas, clips o broches y estos también se empiezan a oxidar y precisamente queman la celulosa con la que se fabricó el papel. Y esa celulosa, al morir, va a producir contaminantes. Y al contaminarse el documento ya no lo puedo operar. Normalmente se pone todo el contorno del documento de color café. Luego empieza a cambiar a color verde. Y por último, casi en la parte central, en color morado. ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo sanitario, porque la parte morada es hongo y es altamente contagioso. El riesgo que tengo yo en mi empleo, en mi trabajo, es la tuberculosis. Y de hecho, es gracias a que no cuidamos adecuadamente la documentación. Y eso lo considero yo también dentro de mi sistema de gestión de calidad, porque ahora con la nueva norma llego hasta la parte de que tengo que evidenciar todos aquellos riesgos. Y esos riesgos están valorados desde Protección Civil, desde la Ley de Protección Civil, su reglamento y su manual. Y de hecho, ¿cómo debo de conservar la información? Traten de imaginarse las 46,000 cajas que tengo de archivo, ¿sí? Traten de imaginarse los 7 kilómetros de documentos que tenemos y cómo los debemos de conservar. Entonces, en mis objetivos de calidad tengo precisamente mi primer punto, que es la protección civil, porque debo de pensar en la salud de mis compañeros de trabajo, debo de pensar en la salud de ustedes cuando les entregamos un documento, para que no corran el riesgo de que en un momento dado se puedan llenar de hongo y se puedan infectar. Si lo vamos viendo, cada legajo va a tener un número romano, es como lo identificamos. O sea, un expediente puede tener 2, 3, 4, 5 legajos, pero para hacer la diferencia entre un expediente normal y un expediente que sea de varios legajos, le ubicamos el número romano. Yo comento mucho el caso de Lidia Cacho, a lo mejor los maestros se acuerdan, los jóvenes no, creo que todavía no nacían, en el sentido de que Lidia Cacho, la demanda, entra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tuve el honor de trabajar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y conocí a Rogelio, que fue el segundo visitador y que le tocó el caso de Lidia Cacho. El expediente de Lidia Cacho son 11 cajas de archivo de 50 centímetros de largo. Eso es un expediente y está conformado por 1,200 legajos. Yo ya lo establecí que voy a tener la posibilidad de crear expedientes con varios legajos, ya sea de un alumno o de un trabajador del Politécnico, y lo tengo dentro de mi área de protección civil, pero también lo tengo como otra evidencia de objetivo en calidad en el trato que le debo de dar a la información. Esto lo pueden hacer como una prueba en su hogar. Tomen un documento, el que quieran, pongan un periódico, ¿sí?, de la marca o de la empresa que quieran, al sol, déjenlo 24 horas y se va a volver amarillo. ¿Por qué? Porque se va a quemar la celulosa. Pero lo interesante de esto es que si lo dejo por mayor tiempo y expuesto al medio ambiente, en el transcurso de 15 días se contamina y se llena de esporas. Esas esporas se transforman en hongo y posteriormente el documento queda dañado y ya no lo podemos recuperar. Para poder identificar todos estos elementos, mi tercer punto en mis objetivos de calidad están establecidos por fórmulas clasificadoras. ¿Quién generó la documentación? En este caso, el Instituto Politécnico Nacional. Luego tenemos la clave programática. Es un candado que desarrollamos con la Dirección de Planeación
Y es la clave programática que tiene cada una de las unidades de Politécnico, como decía, de las 152 que la conforman, y de hecho me da la confiabilidad y la trazabilidad del expediente. Luego tenemos mi sección, que es la 3C, que es la parte de planeación, punto 2, que corresponde a la serie documental, y en este caso estamos hablando de un consecutivo, que es el expediente 01, y ahorita van a ver que se llama POA, y el POA nace de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 25 y 26, y se los expongo que es una obligación del ciudadano presidente de la República que toma posición el 1 de diciembre de cada 6 años de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, que en esta administración todavía no se presenta, pero que no tarda mucho porque salga, ¿no? Y en sí, a partir de nosotros tenemos que generar un programa estratégico institucional donde estamos todos involucrados, un programa politécnico que nos va a permitir establecer qué es lo que queremos alcanzar como metas. Y de ahí se baja, para no darles toda la secuencia, al programa operativo anual. El programa operativo tiene una vigencia de 6 años. Por lo tanto, los que vamos a desarrollar actualmente son 2019 a 2024. Ya tengo el tiempo de vida útil de esos expedientes. 6 años. No lo inventé yo, lo establece la ley. Por lo tanto, son las evidencias de lo que pretendemos que el Politécnico sea. Cada una de las unidades académicas de investigación y de desarrollo hacen el mismo procedimiento y lo conservamos. Y toda esa información, al término del sexenio, me la mandan a mí, yo la analizo y verifico si los datos que me proporcionaron son correctos. Cuando no utilizamos el sistema de gestión de la calidad, el índice de error es muy alto. Estamos hablando de un 60 a un 65% de error. Cuando utilizamos los sistemas de gestión de la calidad, esto disminuye dramáticamente y quedamos más o menos entre un 75 y un 80%. El problema es el hecho de la conservación documental, cómo lo debemos de hacer, en las condiciones óptimas que nos permitan rescatar esa información. No sé si alguno de ustedes ha visitado el Museo de la Revolución, ahí en el Monumento de la Revolución. Dice la maestra, sí, y me acuerdo que la maestra me platicó que entrando al Monumento de la Revolución, en la parte baja, en el museo, del lado izquierdo hay un telegrama que se conoce como el telegrama Zimmerman. Y de hecho, no me quedé con la duda, fui a buscar de qué se trataba ese telegrama, y ya descubrí de qué era. Y muy interesante. Igual, cuando ustedes me dicen, ¿qué crees? Vengo a que me obsequies una copia de mi liberación de servicio social o de mi título profesional. Imagínense, tengo 982,000 expedientes de egresados desde 1940 a diciembre de 2018.